Oscar. Buenas Un placer, noches. un placer que estés con nosotros compartiendo. Eh, los chilenos somos un poco informales respecto al horario de comienzo de estas actividades, y me gustaría que esperáramos unos 5 minutos. No sé si tú estás de acuerdo, Juan Enrique, para que se unan más personas si que empiezan a entrar. Usted es el jefe, don Alberto. Usted decía. Sí, porque van a empezar a entrar y va a hablar Oscar y van a quedar ahí al debe en la introducción. Bueno, me Pero gustaría, tienes que rellenar, Alberto, sí, po, de manera entretenida, para que no nos aburramos. claro, bueno, voy a presentar un poco a Oscar. Tenía el currículum por ahí, pero se me perdió. Lo hicimos, pero bueno, Oscar es una de las personas de mucho tiempo que ha estado en esto de la fisioterapia invasiva. Hicimos la formación varias personas que estamos acá. Me acuerdo que yo la hice con el Chago, que está ahí, que cuando hicimos la técnica de Faciti me dejó doliendo el Chago, eh, que es kine deportivo de Cobreloa, Oscar. En ese tiempo hicimos la formación MEP hace muchos años atrás y que nos picó el bicho en esto de la fisioterapia invasiva y lo que es ecografía. También lo conocimos con David en el Congreso en Argentina, yo personalmente en el Congreso de Argentina, el Congreso Mundial de Fisioterapia de la región sur, en la cual pude participar con un tema. Oscar ha tenido bastantes cargos importantes a nivel de la WSPT y obviamente en Argentina, en el Colegio de Kinesiólogos de Argentina. También se ha desarrollado bastante en lo que es el ámbito docente. Actualmente leí que ya estaba Lo terminando mismo. su PhD. Entonces, como persona importante en el área, le pedimos a Oscar que nos hablara un poco de lo que yo he podido rescatar respecto a los cursos que hemos hecho y que ha quedado un poco al debe todo lo que significa lo que es los agentes físicos en lo que es fisioterapia invasiva, respetando, ¿no es cierto?, nuestro grupo que se forma por la ecografía. Pero como sabemos que siempre tiene que ser guiado ecográficamente, le solicitamos a Oscar que nos pudiera hablar sobre el tema ecografía musculoesquelética e intervencionismo en fisioterapia, integración de agentes físicos en el manejo de dolor crónico. Es un tema que lo que hacemos músculo esquelético estamos muy interesados en escuchar a Oscar respecto a este tema tan apasionante y que muchas veces lo que estamos en ecografía nos vamos mucho por la ecografía, pero cuando hacemos intervencionismo técnicamente lo podemos hacer, pero muchas veces fallamos, ¿no es cierto?, en no elegir la corriente adecuada, etcétera, etcétera, que es lo que Oscar también queremos preguntarle, ¿no es cierto?, en su vasta experiencia y trayectoria. Así que dejo a Oscar Roncio, colega, para que comience su exposición, que estamos muy interesados en escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Mucha presentación, Alberto. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar con ustedes y bueno, ver tantas caras conocidas de la vida, de que nos han ido acercando, como bien decís, desde los congresos y de las reuniones científicas y cursos y demás. Así que gracias por la invitación, gracias David también. Que bueno, últimamente nos hemos cruzado muy seguido. Les Así cuento. es. Vamos a conversar un poco, obviamente, como bien dijo Alberto, yo voy a declarar mis conflictos de interés, ya que hace unos cuantos años, desde el año 2006, de hecho el año que viene festejamos los 20 años de MEP, con lo cual haremos algo, ¿sí? Esto lo digo por fuera de World Physiotherapy, ¿no? Y del cargo que hoy me toca,
Porque en realidad yo te dije, Alberto, que me mandes la invitación formal para World Physiotherapy, pero el tema en particular era más de ecografía y más de nuestra clínica diaria, ¿no? Más que de las incumbencias profesionales, aunque ahora vamos a hablar un poquito. Pero bueno, como les decía, desde el año 2006 que estoy trabajando en la parte de MEP, desarrollando la técnica, investigando. Ya llevamos más de 6.000 profesionales y estamos presentes en 27 países. No es que uno esté presente en 27 países, sino que ustedes se han esparcido por 27 países, lo cual nos llena de orgullo que pase que un jugador llega de tal lado y venga solicitando MEP, así que está bueno eso. La kinesiología invasiva incluye varias cosas, ¿no? Incluye la electrólisis, que puede ser de baja intensidad o de alta. Dentro de la de baja intensidad, la primera fue en aplicarse a nivel musculoesquelético fue MEP, por eso se llama así, microelectrólisis, porque de baja intensidad. Después está la punción seca, que si bien la punción seca es anterior a la electrólisis, en América Latina aparece primero la electrólisis y después la punción seca, así a nivel general. ¿Sí? Sí ya se estaba haciendo acupuntura. La acupuntura, por supuesto, les diría, la primera fisioterapia kinesiología invasiva que se aplicó. El PENS, que también es súper antiguo, es estimulación eléctrica nerviosa percutánea, y la neuromodulación, que ahora vamos a hablar un poquito más al respecto. Estas son prácticas avanzadas. En el año 2019, en el Congreso de Ginebra, se celebró la Asamblea General de World Physiotherapy. Ahí estuvimos, en ese momento, 125 países, y estuvimos de acuerdo con esta política, esta declaración sobre las prácticas avanzadas. Las prácticas avanzadas son cosas que antes los fisios, kines, no hacíamos y ahora ya estamos haciendo. Por ejemplo, la kinesiología invasiva. De hecho, en algunos países está muy adelantado esto, como por ejemplo en el Reino Unido, la aplicación de fármacos y la prescripción de fármacos, además del primer contacto, por supuesto, que ya está en muchos países. Y después en lo que es América Latina, el líder y uno de los líderes mundiales, en lo que es legislación de la fisioterapia invasiva, es Brasil. Brasil, hoy en día, ya teniendo el posgrado correspondiente, el fisioterapeuta puede realizar botox, una infiltración, terapia neural, proloterapia y un sinfín de recursos que en la mayoría, o te diría en el resto de los países de la región Sudamérica, es incumbencia del médico, o son incumbencia del médico. Dentro de la definición de los agentes físicos que desarrollamos en el año 2006, 2011 se firmó esta en Holanda, en la Asamblea General donde quedó establecida la International Society for Electrophysical Agents in Physiotherapy, del cual el grupo de ustedes es parte. Felicitaciones nuevamente. Entraron este año, así que me alegra que haya habido una asamblea extraordinaria para permitirles el ingreso en Japón, en Tokio. Dentro de esto, en su momento charlamos mucho y esto llevó horas. Estos 3 párrafos que estamos viendo acá llevaron literalmente horas de discusión y meses previos de trabajo de un grupo de gente muy grande. El último párrafo hace mención a esto, a lo que nosotros hoy estamos trabajando, que es los procedimientos de evaluación incluyen, pero no se limitan a la ecografía, pruebas neuro o electroneurofisiológicas, con el fin de ayudar para el diagnóstico kinésico y guiar y evaluar los resultados de tratamiento. O sea, no es que nosotros vamos a usar la ecografía para hacer diagnóstico ecográfico, sino que vamos a usar para hacer diagnóstico kinésico o para una retroalimentación o para, por ejemplo, ver cómo evoluciona nuestro paciente. Un breve repaso de tendinopatía. Ustedes saben que la tendinopatía, lo que más hoy en día está en auge es el modelo continuo del tendón, donde está el tendón normal, después el tendón que tiene una porción normal y una porción degenerada, y
el tendón que tiene una porción normal, una degenerada, pero que duele, al que se lo denomina tendón reactivo, ¿sí? Este tendón de acá es el que todos quisiéramos y este es el que habitualmente tiene nuestro paciente con tendinopatía. Acá quiero destacar algo, o sea, se ha discutido mucho. La última vez que estuvimos todos los de las técnicas de fisioterapia invasiva reunidos en el Congreso de Fisioterapia Invasiva justamente, había un grupo que decía que se podía modificar la propiedad del tendón la dona. Ahora, ¿se acuerdan que esto es la dona y el hueco, ¿no? Según Cook. Se podía que esta parte degenerada podía transformarse en parte normal. Si otro grupo que no está de acuerdo, nosotros particularmente hemos visto que eso suceda en estructuras, pero rara vez. Lo hemos visto, pero pocas veces realmente, ¿sí? Con lo cual, uno lo que apuntaría sería a sacar la reactividad. Esta reactividad está dada básicamente por la inflamación química, no la inflamación celular, la inflamación química. Las células inflamatorias que hay son células de tipo crónicas, ¿no? Mastocitos y macrófagos, pero no tenemos células inflamatorias agudas. Entonces, una correcta forma de decir las cosas políticamente bien sería que nosotros estimulamos la inflamación o generamos una inflamación aguda para estimular la reparación, que no siempre sucede, ¿ok? Incluso las medidas resultadas consideradas en algunos estudios que dicen, que hablan de que hay una mejora en el tendón estructural, no son hoy en día válidas. O ya lo vamos a ver. Por otra parte, hay una alteración en el control motor que debemos trabajar con ejercicios, con biofeedback, con, por ejemplo, un entrenamiento secuencial mediante uso de metrónomos, etcétera. Esto Ebony Río lo destaca como acelero y freno, básicamente, como alguien que es un novato empezando a manejar. ¿Por qué? Porque fíjense que un músculo que tiene un tendón normal hace una contracción ahí bastante coordinada, en cambio un músculo que tiene una tendinopatía es muy abrupta. Aunque tienen que tener cuidado con estos gurúes que yo les comento, como Ebony Río, más que todo como con Cook, porque a veces hacen estas cosas bastante irresponsables, diría, como los top 10 not to do, o los top 10 de cosas que no hay que hacer en tendinopatías, donde se habla mal de los tratamientos pasivos, pero la bibliografía que sustenta esos statements, esas declaraciones, son como bastante controversiales, porque acá tenemos un artículo del año 2004 de ultrasonido y de baja calidad. Entonces, nosotros cuando tengamos tendinopatía, básicamente vamos a tener que hacer dolor crónico si los hay, ¿no? El tema que nos trae hoy el día acá es tratamiento con terapias activas, ejercicios, me van a servir para manejo del dolor, para promover cambios en la estructura, para mejoras de control motor y para la fuerza que está inhibida. Terapias pasivas para manejo del dolor, cambio de las estructuras y manejo de la fuerza. Y la MEP que ha demostrado manejo del dolor, cambio de la estructura en signo de pregunta, ¿no? Y control motor. ¿Pero qué era la MEP? La MEP es una técnica que emplea una corriente galvánica en el orden de los microamperes que se aplica en forma percutánea con el fin de generar una respuesta inflamatoria, aguda, controlada e inhibición de los radicales libres. La inhibición de los radicales libres, si alguno viene de otra técnica, van a ver que es la única que nosotros hacemos mención a esto. Se aplica en tendinopatías, lesiones musculares, lesiones ligamentosas y puntos gatillo en general, aunque hay otras patologías que también se la está realizando. Recordando un poco la línea histórica, ¿no? Que nosotros no inventamos la corriente galvánica, sino quien inventa la corriente galvánica es Volta, que Faraday estudia las leyes de la electrólisis, que se empieza a utilizar con una galvanocauterización en el año 1887, que en el año 1900 ya aparecen los libros la galvánica, que luego en el año 1970 se la empieza a utilizar para depilación pelo por pelo a través de electrólisis,
que después fue reemplazada por termólisis, que luego, en el año 80, 81, aparece una patente para destrucción de tejidos biológicos y aparece también algunas primeras investigaciones de utilización de electrólisis en cáncer para destrucción de tumores. Y posteriormente, en el año 91, aproximadamente, Laine y Rinaldo Guirro, grandes amigos, empiezan a utilizar la electrólisis para lo que es las estrías y arrugas también, ¿no? Para dermato funcional. En el año 98 aparece Robertson, copiando un poco lo que dice Samuelson, con electrólisis en tumores, con dosis más o menos similares, de unos 40 mA sobre centímetros cuadrados de densidad de corriente, dosis que posteriormente fue utilizada por Sánchez, no sé si la sacó de ahí, pero es una dosis muy similar para la electrólisis de alta intensidad que se hace en forma ecoguiada, ¿no? Y en el año 2006 nosotros comenzamos con la aplicación de electrólisis, microelectrólisis percutánea, utilizando este tipo de corriente que era microamperes, que después tuvimos que modificar y tuvimos que investigar y tuvimos que resolver y tuvimos que desarrollar un equipo ad hoc. Desde ya que siempre, no creo, esto no está en tela de discusión, cuando usemos electrólisis usamos el cátodo, ¿sí? Por los motivos que todos ya sabemos, la reacción cáustica, la reacción sobre el pH, transformarlo en básico, para que no se oxide la aguja, porque imagínate que si la aguja se produce una reacción de oxidación, puede llegar a quebrarse, cosa que hemos visto realmente, la licuefacción y coagulación, y la vasodilatación, ¿no? Todo esto mediado por lo que es el hidróxido de sodio y la reacción que todos conocemos y que todos amamos. Pero por ahí lo que no se le hace mucho alarde es en las investigaciones y en todas las técnicas al bendito hidrógeno, que hoy vamos a hablar un poco. Entonces básicamente tenemos ahí la reacción química que les comenté, donde el hidróxido de sodio desencadena una electrólisis y una ruptura del tejido, y luego hay cambios en el pH y por supuesto una respuesta inflamatoria secundaria. La ecografía en kinesiología, algo les anticipé desde el punto de vista del marco regulatorio, pero entendamos que es para diagnosticar y o guiar, ¿sí? La musculoesquelética. Bueno, nosotros vamos a usar la parte de guiar, ¿sí? El tratamiento en condiciones que involucren huesos, porque se puede ver perfectamente el hueso, articulaciones, tendones, músculos, bursas, ligamentos, etcétera, etcétera. Tejido blando, todo lo que a ustedes les parezca. Esto me va a dar mayor seguridad, me va a dar también, voy a tener una herramienta que nos va a asistir en la anamnesis, además me va a servir para explicar al paciente el procedimiento que estoy realizando y se va a sentir más confiado, y va a ser de gran ayuda para las imágenes complementarias de seguimiento evolutivo, ¿ok? No para diagnóstico. Hace unos años atrás, probablemente todos hayamos estado locos por tener un ecógrafo con Doppler, ya que se nos había comentado de que el Doppler era un signo de cronicidad del tendón, ¿no? En esta revisión sistemática vemos que no es clara la relación entre la neovascularización y la clínica, ¿sí? Y que podemos tener neovasos en tendones asintomáticos. Con lo cual, si te compraste un ecógrafo con Doppler, disfrútalo, está buenísimo, pero tampoco es que sea sumamente necesario tenerlo en base al estado del arte. En un trabajo un poquito más meticuloso, con 556 mediciones, fíjense, esperen que les voy a poner acá un láser, así se ve mejor. Fíjense, esta es la escala VISA A, estos son los pacientes que no tienen neovasos, y este es el promedio de la escala VISA A. Este es el promedio de la escala VISA A en el paciente que tiene neovasos, con lo cual no hay diferencia significativa en la clínica en estos dos grupos. Así que estamos hablando de que hay una débil correlación entre grado de severidad y la vascularización. La elastografía también tuvo su boom, todavía no es tan utilizada en América Latina,
Y está buena porque me permite medir la elasticidad, la rigidez de un tejido con respecto al otro, ¿sí? Existen varios métodos de elastografía, no sé si han tenido la oportunidad de utilizarlos. Eh, este es un método cualitativo porque me permite ver acá con colores diferentes, colores que se pueden regular, por supuesto, diferentes rigideces en los tendones. La cuantitativa es bastante menos vistosa, ¿sí? Aunque también se puede combinar quali y quanti, y me va a dar básicamente la velocidad de transmisión del ultrasonido en el tejido, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos un paciente que tiene acá el tendón rotuliano, un sector y el otro sector, ¿no? Una diferencia interesante, pero no tan grande, de transmisión del ultra. En lo que es MEP coguiado en tendinopatías, les voy a mostrar algunas cositas. Claramente, cuando comenzamos en el año 2006 y posteriori, era muy interesante ver esto, la electrólisis. La electrólisis que ahí lo que estamos viendo es un Aquiles con una aguja introducida, que ustedes ya supongo que todos hacen técnicas similares, ¿no? Y acá ver en tiempo real la aparición del hidrógeno. Esto obviamente es algo hermoso, pero hay que entender que no siempre se tienen en cuenta las dosis para ser homogéneo en nuestra aplicación, ¿no? Y nosotros eso le hicimos mucho énfasis en tratar de establecer una dosis viable para todas las situaciones. El hidrógeno es una cosa bastante interesante porque ya algo me adelanté, pero les comenté que inhibe los radicales libres. Radicales libres que están presentes en el tendón, en las patologías crónicas y también en las lesiones musculares, agudas principalmente. Hay estudios de hidrógeno de todo tipo. Y grupos trabajando en Europa y trabajando también en Japón, básicamente. Como nosotros tenemos la posibilidad, más allá de lo que diga Cook, vamos a trabajar sobre la dona del hueco. Este, Fíjense que cuando nosotros tenemos una tendinopatía de este tipo, donde acá está el tendón, una estructura relativamente buena, normal, por así decirla, con una zona este, hipoecogénica, vamos a trabajar sobre la parte que está sana Hola, estructuralmente y reactiva. hola, bueno, Hola Ricardo. Y vamos a trabajar. Ah, no, Ricardo estaba. Ya hemos capturado tu pantalla, tu tarjeta de crédito, Ricardo. Este, y, y bueno, les decía, vamos a trabajar sobre la parte que está estructuralmente sana, pero reactiva, y también sobre la zona lesionada. Cuando nos encontramos con este tipo de cosas, calcificaciones, por ejemplo, esto es un espolón de Hanglund, pero a veces no te queda claro con una ecografía si es una espolón o si es una calcificación, ¿no? Que está dando vueltas por ahí, que se desprendió el espolón, por decirlo de una forma. Podemos utilizar la guía ecográfica y la electrólisis o alguna aguja común y corriente para ver si esa calcificación tiene movimiento. Entonces ahí estamos analizando y ya podemos establecer un diagnóstico. Esto, de no ser así, dependería que si no se hace de esta forma, tendrías que tener mucha expertise con el eco o bien mandarlo a un ATAC, ¿no? Un ATAC en 3D es lo más lindo para verlo, por supuesto. Así que cuando tenemos una tendinopatía calcificante, más allá de hacer control de carga, control motor, la MEP, que para trabajar la tendinopatía, ¿no? Podemos trabajar sobre otras cositas o con otra cosa que es la onda de choque y el barbotage. Les voy a mostrar ahora qué es el barbotage, que no sé si lo tienen en su arsenal de cosas. Esto es un tendón de supraespinoso, por supuesto. Aquí está la calcificación. Y fíjense que se está con una aguja, con una jeringa, se está introduciendo y aspirando solución salina
y se puede ver muy bien acá cómo se va aspirando la calcificación, ¿sí? Esto en algunos países es un procedimiento fisioterapéutico, en los nuestros es un país, de nuestros países es un procedimiento médico. Les muestro un caso clínico nuestro, donde acá tenemos un paciente con una calcificación bastante similar a la anterior, aunque menos ecodensa. Y fíjense que esto es del 27 del 1, cuando le dimos onda de choque empieza como a subdividirse y a ponerse menos denso, pues se empieza a romper. Entonces, luego de hacer esta intervención con ondas de choque, lo mandamos a hacer barbotage con el médico, traumatólogo, y fíjense lo que aspiramos ahí, aspiró de calcificación. Muy, pero muy interesante la técnica. Entonces vamos a ver la eco a los meses, ¿no? Al 10 del 5, fíjense que no tiene más la calcificación. No obstante, esto no quiere decir que no siga teniendo una tendinopatía o que esté asintomático. Entonces, ¿me toca comprar un ecógrafo? ¿Sí o no? Y si podés, sí, claramente, ¿no? Estamos todos acá reunidos porque somos todos amantes de la ecografía. Pero entendamos que la correlación entre la presencia de vasos y la clínica es baja, que hay moderada evidencia de que los cambios en las imágenes no predicen cambios en la clínica, cuando hablamos de Doppler y de diámetro antero-posterior, que la correlación entre el diámetro transversal y la clínica es conflictiva 100%, y también que es conflictiva con los cambios de rigidez. O sea, si vos te compraste la elastografía para ver si tu paciente mejoraba, que el paciente tenga menos o más rigidez no implica que va a tener mejor o menor clínica. La palpación, por otro lado, es bastante interesante, fidedigna intraoperador con un P de 0,82, ¿no? Y en pacientes sintomáticos la predicción positiva es de 68%. Yo creo que si vos trabajás en tendinopatía, tenés más que un 68% de predicción positiva en un paciente sintomático. Y por otro lado, las tendinopatías siguen un patrón. Por supuesto, hay que saber cuál es ese patrón después de ver varias veces varias ecografías, pero en general siguen un patrón. Con lo cual, lo primero que tenés que hacer cuando te compres un ecógrafo, o si ya lo tenés, prestar atención a esto porque es algo que nos pasa de vez en cuando, es que tenemos que dejar de tratar la imagen y tenemos que tratar al paciente, ¿sí? No te envicies con la imagen. La imagen positiva no siempre es clínica positiva. Esto es fundamental. Obviamente hay situaciones en las cuales el uso de ecógrafo es imprescindible. En este caso es un desgarro de un pectoral y fíjense que a 3 centímetros tengo, por dentro de una ventana acústica, estoy viendo el corazón. O casos en los cuales me ha tocado, por ejemplo, hacer en la costilla flotante un desgarro de un oblicuo, ¿sí? O esas cosas desde ya que se hacen con ecografía, sí o sí. En tendinopatía la MEP ha resultado bastante útil. Este trabajo es el primero publicado en tendinopatía de Aquiles, donde se observó con la escala VISA-A una diferencia estadísticamente significativa en lo que es el dolor luego del calentamiento en el intergrupo, pero otra vez también intragrupo para el grupo experimental y no para el control. Acá se hizo tratamiento convencional versus tratamiento convencional más MEP. Dolor luego de la caminata, significativa para el control, experimental mucho más significativa a favor de MEP. En el grupo control, además, el dolor no bajó tanto como el grupo tratado y fíjense que la diferencia es enorme en la rampa, recordando que una es con MEP, una sin MEP, una con MEP, una sin MEP. ¿Y qué dicen los estudios sobre electrólisis de baja versus alta intensidad? Bueno, el colega Hernán de la Barra, chileno, del Andrés Bello, publicó este artículo el año pasado, una revisión sistemática con metaanálisis. Primero hizo una revisión sistemática, después hizo una revisión sistemática con metaanálisis, les muestro esto, donde se vio que si bien los dos eran muy buenos, la balanza se inclinaba hacia la baja intensidad.
en general. Los invito a leer el artículo tranquilos luego, si no vamos a demorarnos un montón. Y por supuesto seguimos investigando, ¿no? Uno de nuestros objetivos principales es ese, generar evidencia de nuestras técnicas, con lo cual estamos en el proceso de reclutamiento de este gran trabajo, que bueno, son 102, así que nos falta un poco todavía. La electrólisis en lesiones musculares, la evidencia es bastante más baja. Tenemos unas lesiones que son directas o indirectas, ¿no? Pero la lesión indirecta siempre trae radicales libres. Y estos radicales libres, bueno, van a molestar bastante. Así que nosotros podemos hacer la electrólisis tanto in situ, o sea, en la zona de la lesión, en la fase de destrucción, de reparación o remodelación, ¿sí? Pero también a nivel periférico, en los puntos gatillo, que ya vamos a hablar en un ratito. En lesión muscular tenemos esta investigación publicada con una lesión muscular criogénica y se realiza con frío, ¿no? Y hemos observado aquí que la aplicación de MEP generó una remodelación y además regeneración de tejido mucho más rápida. Se adelantó un estadio, básicamente, entre el grupo control positivo y el grupo tratado. Pero hay otro trabajo que es con electrólisis de alta intensidad, donde la lesión se hizo con notetsin, que es una sustancia química. Fíjense que tenemos grupo control, sacrificios el día 7, el día 14 y demás, que es muy parecida a la metodología a la nuestra, o prácticamente similar en realidad, donde se vio que había una mejora del grupo que había sido trabajado con electrólisis en la cicatrización. Pero lo más interesante, esto, es que se midieron las concentraciones inflamatorias, ¿no? Y se vio baja en la concentración de los mediadores proinflamatorios, el TNF y L, y además incremento en la expresión de proteínas antiinflamatorias. Con lo cual acá estamos haciendo un refuerzo a esto que yo les vengo contando, de que el hidrógeno tiene un potencial efecto, ya que estoy generando una respuesta inflamatoria aguda generada por los neutrófilos, pero a su vez una respuesta antiinflamatoria, ¿sí? de tipo química. Y esto probablemente sea causado, por lo menos nosotros lo explicamos, a través del hidrógeno, que es un inhibidor del peroxinitrito y óxido nítrico, donde claramente la liberación de hidrógeno en un músculo lesionado que está en la fase donde la sangre todavía está líquida, vamos a decirlo así simplemente, es muy superior a la misma dosis de siempre, la misma dosis de lo que le mostré en el tendón hace unos segundos atrás, unos minutos atrás. Acá se libera mucho más hidrógeno. Y claramente en un músculo que tengo la misma dosis, pero que tengo una fibrosis, la liberación de hidrógeno no es tal, y acá me voy a tener que valer del efecto mecánico para tratar de disolver con mayor eficiencia o de romper con mayor eficiencia esa fibrosis. Por eso yo les decía que en una lesión muscular puedo trabajar en todos los estadios. Los puntos gatillo que todos sabemos, ¿no? Que es una zona hiperirritable, localizada, banda tensa, bla, 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 que todos sabemos esto ya. Definición que viene de acá de Travel y Simmons, ¿no? Pero que fue Travel el primero que lo introdujo y que actualmente se habla de que puede ser por ahí, que no sería lo más correcto de referirse a punto gatillo, pero bueno, todos lo conocemos así y sabemos la parte histológica y química que está detrás. En lo que es la ecografía en punto gatillo es bastante poco útil. Tenés que tener el ojo bastante entrenado para detectar un punto gatillo y para ver si el músculo tiene una deformación, como en este caso, ¿no? Y donde vemos acá una zona que está con el punto gatillo, o bien utilizar la elastografía.
Recordemos que los equipos con elastografía son realmente mucho más costosos que un equipo normal, ¿no? En punto gatillo hay diversas investigaciones, esta es la clásica, donde se comparó 32 puntos gatillo, primero con aplicación de MEP y luego con el equipo apagado. Viendo análisis estadístico intragrupo mejoró tanto la punción estática como la electrólisis, pero también en el análisis intergrupo vimos que era muy superior la MEP. Así que el grupo tratado mejoró mucho en lo que es el umbral de dolor por presión. Pero claro, al hablar de la disconfort de la técnica, MEP fue más molesto que el grupo control. Ahora, en la práctica, esto es un estudio descriptivo, no publicado todavía, vimos que en puntos gatillo la dosis utilizada total es menor que en unas tendinopatías. Pero también es interesante recordar que cada paciente tiene su dosis, ¿sí? Hay algunas corrientes tipo marcas o lo que quieran llamarle, o corrientes tipo EPI o oficio invasivo o EPTE o nosotros, que tienen como dosis fijas, hace 3 disparos de 3 segundos y chao. Otros que dicen, hace todo lo que aguante el paciente. Nosotros tenemos el algoritmo, ¿no? Y el algoritmo está dado básicamente porque nos damos cuenta que en nuestras investigaciones de que cada paciente requiere su dosis. Hay una dispersión muy grande de los datos entre los miliculombios necesarios para cada paciente. Donde esto nos llevó a publicar el algoritmo. De hecho, esto salió publicado hace 2 semanas, ¿sí? Y con un N88, donde comparamos un grupo control, una punción seca dinámica, punción seca estática, MEP dinámica, MEP estática y MEP con algoritmo. Y vimos básicamente esto, ¿sí? Fíjense que lo que mejor resultado dio fue, la verdad, es la MEP estática, ¿sí? La MEP estática y la MEP estática con algoritmo fue la más superior a todas. Con lo cual, realmente parecería que el algoritmo realmente funciona, ¿no? Teniendo mejor efecto analgésico. ¿Y qué pasa con el PENS? El PENS, bueno, el PENS es estimulación eléctrica nerviosa percutánea, lo estudiamos todo en la facultad ya, ¿no? Así que no tengo mucho para hablar acá. El PENS, la dosis es la misma que TENS, ¿sí? Pero aplicada con agujas. Si la tolerás, claro, ¿sí? Y ahora me voy a meter un poquito más en lo que es neuromodulación, que a todos les gusta hablar al respecto, ¿no? O por lo menos, pero a todos le ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Y la neuromodulación probablemente haya comenzado por acá, cuando los médicos, hace 10 años, 15, 20 como mucho, se dieron cuenta que existía algo que se llamaba teoría de la compuerta. Y claro, como no podían cobrar muy caro un TENS, empezaron a implantar este tipo de dispositivos que son neuromoduladores, que los implantan a nivel, obviamente, de columna, por ejemplo, y que lo que hacen es una corriente tipo TENS, ni más ni menos, ¿sí? Pero bueno, la diferencia entre un TENS y esto es que esto cuesta $15.000, $20.000. La neuromodulación en kinesiología, entonces, si les tengo que dar una definición, es el uso de PENS, pero no aplicado en cualquier lado, sino aplicado en la proximidad de un nervio, con el objetivo de tratar de conseguir mejores resultados, ¿sí? Esto puede ser realizado por guía ecográfica o por electrodetección. Y recordemos desde ya que todo es neuromodulación, ¿sí? ¿Cuál es la primera neuromodulación que aprendemos en nuestra vida? El sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana, ¿sí? No sé si allá se les dice así, que a lo que se le hace a los bebés, sana, sana, sana. Eso es neuromodulación, chicos. Todo es neuromodulación. Todos los estímulos que hacemos nosotros son neuromodulación. A través principalmente de la teoría de la compuerta, pero también de los demás efectos o de las demás corrientes que podamos aplicar y que se les ocurra. Y a gente físico se le ocurra. Desde ya. La electrodetección es interesante porque es vieja
¿Y de dónde viene la electrodetección? La electrodetección viene del bloqueo periférico hecho por los anestesistas o anestesiólogos, como le guste llamarlo. Esto dice que si yo tengo, a ver, si yo meto una aguja y meto 1 miliamper o más, ¿no? Y genero una contracción, estoy lejos del nervio. Si yo con 0,2 a 0,5 miliamper consigo contracción, estoy al lado o cerca. Y si yo con menos de 0,2 miliamperes consigo una contracción, estoy adentro. Y no quiero estar adentro. Que quede claro eso, ¿sí? No quiero estar adentro del nervio. Ya sea en un bloqueo o con una aguja. Porque podés producir una lesión. Sobre todo con electrólisis, sobre todo con corrientes de carácter polarizado. Pueden leer un montón al respecto de la electrodetección, ya que es una técnica muy conocida por cualquier anestesista. No sé si yo he hecho, incluso he tenido la suerte que algún anestesista, anestesiólogo, me le gusta más, anestesiólogo me invite a participar de alguna cirugía y hacer justamente bloqueos periféricos con ellos, y la verdad que es muy interesante. Pero para acá tenemos que recordar un poco la relación IT. Si yo meto 200 microsegundos de ancho de pulso, ¿sí? Estos 200 micros los puedo dividir en 2 de 100. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo con 200 microsegundos consigo una electroestimulación con 200 microamperes, ok, puede pasar algo, puede que esté cerca o adentro. Lo que conviene es dividir estos 200, poner 100 y 100 y quedarme solo con 100. ¿Sí? ¿Por qué te estoy haciendo este gráfico? Para que entiendas de que acá hay contracción con 200 micro y 200 microsegundos y microamperes, y acá no hay contracción. Y que para producir una contracción con un pulso de 100 microsegundos, debo duplicar la intensidad. ¿Sí? Hay una relación directa entre necesidad de intensidad y ancho de pulso. Esto es fundamental entenderlo. Te lo explico de otra forma. Un low tense, vos te metés con 300 microsegundos y generás una contracción. ¿Ok? Pero si vos te metés con una aguja con 300 microsegundos, es una bestialidad. Tenés que achicar el ancho de pulso. Pero hay que ser responsable. ¿Sí? No podemos hacer una neuromodulación con estos equipos de porquería. Equipos que se venden en el barrio chino, equipos que no sabemos qué emiten, qué tipo de corriente, que no son regulables, o con prototipos que no pasa ningún control con equipos básicos que vemos en el mercado, lo que nosotros llamamos marcas de garage, que no pasa ningún control ni ninguna ni ningún FDA, CE, ANMAT o ANVISA o lo que sea, ¿sí? Hay normas para esto, seguridad eléctrica y demás, que tienen que ser respetadas porque al fin y al cabo estamos trabajando sobre pacientes. Y los equipos programables, por más que tengan estas normas, los no programables no sirven, ¿sí? Los no programables no van a servir porque yo tengo que tener la capacidad de regular principalmente el ancho de pulso. Pero también tengo otro problema, y es que necesito regular específicamente. Yo te hablé de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 miliamperes. Los electroestimuladores van de uno en uno, o los TENS van de uno en uno. Entonces ya estamos hablando de que deberían ser equipos específicos para neuromodulación. Si vemos investigaciones en electroguiado versus electrodetección, se habla de que las dos son muy buenas, ¿sí? Con ecografía se tarda menos tiempo y los pinchazos son menos con ecografía que con electrodetección. En este artículo dice eso, en este otro dice también algo similar, con eficacia de bloqueo combinando las dos del 100%, ¿sí?
mientras que solo con la ecografía el 88. Con menor tiempo también, con mayor tasa de éxito en este otro artículo y mayor comodidad del paciente. O sea que lo ideal es combinar sono más electrodetección. Y con respecto a la seguridad, algo fundamental, ustedes saben que se dividen en leves, significativos y serios los efectos adversos de la fisioterapia invasiva en general, donde la verdad es que hemos visto neumotórax e infecciones articulares principalmente con punción seca. Tenemos reportes de eso. Y lesiones nerviosas que han revertido con electrólisis y con punción y con neuromodulación. La investigación publicada por nosotros de seguridad, donde participaron 315 colegas, vieron que había solamente un 36% de leves y un 7% de significativas. Las significativas se fueron licuando a lo largo del tiempo y el efecto adverso más común encontrado es el shock hipotensivo, que se debe en este estudio de electrólisis de alta intensidad de 3x3, 3 mA por 3 segundos, los chicos de fisio invasiva utilizan esa técnica, esa dosis, se vio que había un incremento del sistema nervioso parasimpático. No simpático como nosotros pensábamos, ¿no? Te clava una aguja, te hacen doler, te pasa una corriente. Podríamos decir que hay una activación del simpático, pero no, era del parasimpático. Con una satisfacción de los colegas de un 93% entre satisfecho y muy satisfecho. Si quieren leer algo más, todo lo que nosotros vayamos publicando lo vamos colgando acá en esta página web en mepsport.com, así que les agradezco la atención, me excedí un poquito en el tiempo creo, pero bueno, espero que les haya resultado útil esto. Muchas gracias. Oscar, muy agradecido por tu tiempo, por tu dedicación, por tu bondad en los conocimientos, en la entrega de conocimientos, y abro, digamos, la audiencia para cualquier pregunta. Sin embargo, quiero hacerte yo la primera. Dale, no hay Eh, problema. ¿En qué tejido has visto mejor respuesta en lo que es la electrólisis? Y en el En tendón y el dentro tendón. de los tendones, te diría que los tendones, a ver, las tendinopatías más agudas, llamándolas aguda como ya sabemos, ¿no? Mal llamándolas agudas. Pero cuanto más cronicidad tiene y cuanto más histórico de infiltraciones tiene, peor, o mejor dicho, menos resultado vas a conseguir. Vas a demorar más en conseguir resultados. En los puntos gatillo es prácticamente inmediato el efecto. Se desactiva en forma inmediata. Aun cuando no lo vimos, uno lo Ujú. nota a mano, ¿no? Lo que sería el aumento del tono y disminución del tono, pero electromiográficamente no lo hemos podido comprobar. O sea, a nivel electromiográfico no hay diferencias significativas. Correcto. Eh, bueno, yo me formé hace harto tiempo con esto y siempre hubo el debate entre lo que es micro, ¿cierto? Electrólisis, que no era, era analgésica, pero no era antiinflamatoria, y con los En realidad españoles, se decía que no era regenerativa. exactamente. Y los españoles usaban alta intensidad, ¿ya? Más de 3 miliamperes 3 veces por 3 segundos, pero a veces habían intensidades mayores. Y después con el tiempo se fue reduciendo esa, inclusive la encontraron hasta excesiva, ¿no es cierto?, más allá de 3 a 4. Eh, ¿Tú utilizas solamente microelectrólisis? Y si es así, ¿por qué? Bien, bueno, este fue el tema de discusión principal de cuando nos juntamos todas las, todas las escuelas en España, ¿no? Por un lado tenés la EPI, que es lo que aguanta el paciente. ¿Sí? Los equipos más antiguos por ahí de EPI llegaban como a 30 o 40 miliamperes. Eran bastante elevada la intensidad. Después lo han ido achicando e incluso
Está ahora la microEPI, que bueno, es MEP, ¿no? Tiene microamperes. Después los chicos de fisioinvasiva, ahí están en 3x3, ¿sí? 3 disparos de 3 segundos de 3 miliamperes. Y la gran cuestión acá no simplemente es que yo uso solamente micro, pero quedarse con esa parte de la historia es quedarse muy chico y no entender la electricidad o los conceptos básicos de electricidad. Porque la dosis dada total por MEP es mayor que la dosis dada por 3x3x3 en miliculombios. Más larga. Eh, porque tenemos algo básico, o sea, vos aplicás, o las escuelas aplican la misma intensidad en todas las agujas. Entonces no estás dando la misma dosis, porque esa intensidad se reparte en diferentes superficies. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente compensar por la ley de Bunsen-Roscoe y el efecto intensidad por tiempo. ¿Sí? Clase número uno de agente físico de la universidad, que es básico. Entonces aplicamos más intensidad en menos tiempo y los resultados han sido muy buenos. El paciente sufre menos, eh, conseguir resultados y todos felices y contentos. El paciente vuelve. Explicaban un poco que no era matemática. Sí, la respuesta biológica no es uno más uno, no es dos. La respuesta La biológica energía sí. La energía uno más uno es 2. O sea, la ley es ley. A ver, para que algo se llame ley, tiene que ser universal. ¿Sí? La ley de la gravedad. ¿Ok? Si es ley, es que siempre es así. O sea, si vos tenés la ley de Joule, es una ley. O sea, no, ya está comprobadísimo. O sea, es una cuestión matemática. Ahora, después, ¿cuánto efecto fisiológico vos con... Si yo te doy más tiempo y más intensidad, produzco más efecto biológico. Ahora, voy a producir el mismo efecto biológico en el sujeto A que en el sujeto B con la misma dosis. Eso es otra cosa. ¿Sí? Pero vos tenés que Ah, tratar de homogeneizar la dosis. Primero y principal. O sea, homogeneicemos la dosis y después entendamos de que no todos los pacientes o todas las patologías requieren la misma dosis. Entonces ahí venimos en, no aplicamos protocolo, aplicamos algoritmo. Eso es un poco nuestra idea. le doy el paso a cualquiera que quiera preguntar al profesor. Les cuento los pormenores. Esta charla que íbamos a tener en el Congreso estaba pautada para 40 minutos. Tuvimos 2 horas y media. ¿Sí? Y estaba la final de la Champions. En Madrid y jugaba el Real Madrid. Así que miren qué bueno que estaba la discusión. Chicos, chicas, anímense, solamente, Oscar, pregunten. acá Germán, ¿Cómo anda, Germán? solamente consulto. ¿Cuánto, en tu experiencia, cuánto ha sido el rango de lesión? Porque nosotros, por lo menos yo tengo acá de la cantidad de lesiones en quemar un paciente, por decirte, con electrolisis, ¿es muy alto o no? No, no Especialmente un quemamos al tendón. paciente. O sea, si ¿Quemarlo se adentro trabaja, claro, o porque de ver? repente con electrolisis, pongámosle, si no estás trabajando dentro de los rangos, hay un riesgo permanente de que puedas producir una lesión de quemar, por decirte, un tendón. Para que no te termino de seguir, Germán. Eh, con electrólisis baja siempre vos buscas quemar, ¿sí? Porque es lisis, ¿sí? Ahora, eso tiene que ser en forma controlada. Si sucede dentro del tendón, rara vez te vas a dar cuenta, por más que sea de alta o de baja. De hecho, en baja nunca vimos que eso suceda.
podemos ver una marquita a nivel de piel, como una cascarita, ¿sí? Si fue una excesiva dosis, estamos hablando de 300 miliculombios más o menos. Sí, más de 300, pero en general no. Pero depende de la cicatrización del paciente muchas veces. Este, y esto sí depende mucho de la polaridad. O sea, si la polaridad está correcta, está todo bien. Si la polaridad con equipos de mala calidad que vienen, cualquier polaridad no controlada, o que a veces, no grabes esto, pero muchas veces los equipos, los pacientes, los colegas, conectan mal el equipo, ¿sí? O mandan a reparar el equipo y se los conectan mal. O dice, a mí me han dicho, la señora limpió y me dio vuelta los cables, cosas que pueden pasar, pero no está en nosotros controlarlo. Ahí sí, con el polo positivo conectado a la aguja, se produce una lesión mayor, bastante mayor, y se ve una quemadura un poco más fea. Ok, muchas gracias, Oscar. De nada. Oscar, ¿Cómo andas, Alejandro, tanto tiempo? hola, ¿cómo te va? Muy bien. Mira, pucha que esto da, la verdad que vamos a tener que juntarnos para hablar. Te tengo 20 preguntas y no las vamos a poder hacer acá. Eh, desde la forma así, qué sé yo, un montón de cosas. Hablaste de la electrolisis, la neuromodulación, PENS, cosas muy interesantes y mostraste unos muy buenos trabajos. Pero te quiero hablar del fondo porque yo como director nacional del grupo de ecografía, junto a David, que está por ahí, y tú conoces también a Juan Enrique y a la Ceci, que estuvieron en el Congreso, al cual yo no pude ir a dictar el taller porque los kinesiólogos, yo tiré un taller entre bloqueos médicos y neuromodulación, algo que debe haber sido chino mandarín para los colegas, ¿eh? Y ahora tiramos uno el 6 de septiembre que ya se llenó para explicarle a los que realmente están en este camino. Entonces, ¿por qué te hago esa introducción? Porque en tu posición latinoamericana, creo que tenemos que conversar los caminos que estamos explorando para posicionar la ecografía como una herramienta válida para los kinesiólogos. Entonces, la verdad que te estoy invitando a una conversación personal con Bueno, los dale. directores y con quien se sume, pero te quiero decir, por ejemplo, a ver, para entender, yo trabajo con muchos médicos que hacen bloqueos médicos. Por ejemplo, tú hablaste ahí de me llamó la atención, aspiramos la calcificación, capaz que dijiste el barbotaje, una fenestración, ¿eh? Seguramente. Y los médicos te hacen unas fenestraciones o en la fibrosis hacen hidrodisección con sueros glucosados, dexametasona, en otras cosas, con bupivacaína, bla, bla, bla. Y hacen un reseteo neural del factor sensitivo que habla el dolor, y por otro lado nosotros hablamos de la autonomía, y eso es capsular y articular, y nosotros autonómico sensorial trabajamos con la neuromodulación. La electrolisis me parece más, como tú dijiste, regenerativa, que está en medicina, porque también están los plasmas ricos en plaquetas. En fin, hay un mundo tan amplio, Oscar, que en el fondo lo que te quiero decir es que cerremos filas para poder ir hablando un poco lo que ustedes ya han logrado en Argentina. Entonces, yo acabo de terminar una gran especialización con Valdesuso y Fran Ortega, que tú los conoces, en neuromodulación, y acabo de terminar, me metí ahí por la puerta de atrás en anestesia regional ecoguiada, con bloqueos paramédicos que me aceptaron por el currículum. Entonces, hay mucha vida en esto que creo que tú, está David, yo, que estamos aquí en Chile, y está todo el equipo que te está escuchando, leo ahí Carlito Alvarado, Alberto González, está Germán Herrera, están los pesos pesados acá y muchos más, que tenemos que un poco tirar, a ver cómo te podría decir, las directrices tal vez. Entonces te invito a que hagamos un Zoom directivo para poder copiar un poco lo que han hecho ustedes, porque aquí está dura la cosa, ¿eh? Si los Sí. médicos radiólogos se enojan, hasta ahí nos llegó el entusiasmo. No sé si me estoy explicando.
te estás explicando y te voy a dar, más allá de que tengamos la reunión, por supuesto, es muy importante el primer paso. Que el primer paso es meter a la ecografía dentro de la currícula de grado o como ustedes dicen, pregrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chicos ahí ya empiezan a ver durante su formación académica qué es una ecografía normal, qué es una ecografía patológica, empiezan un poco a palpar la ecografía, algo que tenemos que saber, así como deberíamos saber leer una resonancia, ¿no? O una tomografía, eh, que tal vez cuando nosotros estudiamos, por supuesto que no se hacía tanto como se hace ahora, y las currículas han ido cambiando y modernizándose, ¿no? Pero pero ahí está la base, porque generalmente a nivel de latinoamericano, cuando vos vas a discutir en un ministerio una incumbencia profesional, si vos no lo tenés en el grado, no lo vas a poder después estudiar en el posgrado. Entonces ahí ellos te retrucan muchas veces los ministerios por ese lado. Entonces ya metiendo una basecita en el grado, ya eso no solo que vos enseñás, sino que además estableces una piedra fundamental para después ir a tener un posgrado. Es fundamental eso. Ahí veo a Aide, que está una gran académica latinoamericana dando vueltas por ahí, así que hay que meterlo, hay que hacerlo. De hecho, ella ha estado con eso también. Veo varias manos levantadas. Escuchemos. Juan, creo que está primero. Hola, ¿cómo estás? Oscar, hablas con Pierina. Pierina, ¿cómo te va? Estoy sin imagen porque ustedes saben que he tenido algunas dificultades. Tal como menciona el colega Alejandro, las rencillas locales son complejas respecto al poder hegemónico del médico. Ustedes saben que yo me dedico a regular esto. Y la verdad es que nos sirve tanto el tema de poder, digamos, eh, meterlo en el pregrado es el primer camino, y yo estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, hay formas de generar jurisprudencia con esta temática, y es algo que estamos trabajando también ahí con Juan Enrique, que es algo que hemos estado conversando. Pero creo que lo más importante, y por eso me conecté a la reunión, lo más importante creo que es que quede claro cuál es el campo de acción que tiene el kinesiólogo con respecto a la ecografía. O sea, cómo hace uso de la ecografía en su práctica clínica diaria. ¿Mm? Entonces, esto es súper importante para poder regularlo. Esa definición yo la conozco cuando hablamos de punción seca o de punción con algún agente físico, etcétera, pero no está definido y no está generada la jurisprudencia. Entonces, yo creo que en eso, Oscar, tú, con tu experiencia, nos podrías ayudar mucho a tener mayor claridad de cuál es exactamente ese punto, cuál es, y tomar esa decisión, porque es una decisión además que se tiene que tomar firme y fuerte. ¿Por qué? Porque si se decide que la ecografía es para diagnóstico, no hay por dónde pasar ese espacio em, No, no. eh, de este poder hegemónico que les hablo. Entonces, pero hay que tomar una decisión, decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer ecografía para esto. Y es un consenso profesional de nuestra línea como profesionales. ¿Para qué la estamos usando? ¿Cuál es el fundamento que requiere que nosotros lo usemos? ¿En qué procedimiento? Y esa definición es súper importante para que podamos generar jurisprudencia. Y de ahí les cuento cómo generamos la jurisprudencia. Sí, además nos estamos olvidando, perdón, Juan, ahí también, que tenés la mano levantada, de que hay otras áreas que no estamos acá charlando, pero la parte de cardiorrespi e intensivismo, el uso de la ecografía es algo básico para el kinesiólogo, para ahorrar tiempo, para ser más eficiente, más efectivo, pero sobre todo siempre hay que correr, y vos ahí, Pierina, siempre me vas a dar la mano con esto, hay que correr a los ministerios por el lado de la seguridad del paciente.
¿sí? Vos estás dando mayor seguridad. Y como yo digo en los cursos, ¿no? Chicos, si no enganchan el tendón de Aquiles sin eco, estamos jodidos. Si no Mm. enganchan el tendón rotuliano sin eco, estamos jodidos. Ahora, hay cosas más complejas, sí, que sí hay que usar una eco, sí. Por suerte, el 60% de nuestros pacientes vienen por el lado del tendón Aquiles rotuliano, ¿no? Pero bueno, eh, ahí el resto habrá que hacer con eco. Juan, ahí, estás Hola, medio ahí. hola, hola, ¿Cómo te va? Oscar, bien, bien. Oye, agradecerte por tu tiempo, buena disponibilidad, por tu locuacidad y tu profesionalismo. Realmente es un agrado escucharte. Yo coincidí contigo en Japón, en el CONAQui, pero por cosas de la agenda no pude escucharte. Y bueno, Bien. nunca es tarde, así que ahora está Menos mal porque grabado. usé algunas diapositivas. Sí, está grabadísimo ahora, así que lo vamos a poder compartir, si tú lo permites, con otros colegas. Esto es transversal, lo que tú has hablado también nos interesa a todos los kinesiólogos en forma transversal. Hemos tenido reuniones con los grupos de directores de escuela. La verdad, siendo sincero, no nos pescaron mucho, ¿ah? Quizás no lo entendían tanto, pero yo creo que da poquito. Meterlo como de la parte también de evaluación, en la parte de sonoanatomía creo que es clave, la morfología como una patita de esa parte. De hecho, tenemos colegas que lo están haciendo y creo que es muy factible meterlo en morfología como una evaluación más dinámica, que a nosotros nos interesa mucho. En términos de gobernanza, yo creo que tú tienes mucho conocimiento y nos podrías ayudar. No sé si quizá otro webinar, molestarte, pero el tema de acá en Chile tenemos ciertas regulaciones, áreas grises, en la sala de procedimiento, el consentimiento informado, la supervisión médica. Hay muchas cosas que yo creo que en Sudamérica estamos, y en Europa incluso, en forma similar. No te quiero quitar tiempo con eso porque mi pregunta va por otro lado. En este tema gris de la certificación de cómo acreditamos a los profesionales que hacen ecografía y cómo acreditamos a los acreditadores, porque esta área es muy gris. Entonces nos van Ujú. a preguntar, oye, ustedes están dando un curso, perfecto, Oscar Roncio es una marca registrada, quizás nadie va a dudar de ti, eh, pero en el fondo igual alguien malintencionado podría decir, oye, ¿y quién te formó? ¿Cómo lo hiciste? Uno puede mostrar papeles, documentos, pero realmente tener una certificación formal como tal en la ecografía bedside o, o ambulatoria, no hay una, Sí. digamos, algo formal que una todo, el WinFocus por ahí, pero realmente no hay un consenso, un estándar básico de formación, de competencia. Entonces, nosotros pensamos, y te lo adelanto, disculpa que hable tanto, que me apasiona el tema, Dale. no lo técnico acá, sino que la gobernanza, pensamos en un gran parenting, que en el fondo es que nuestro, nuestra sociedad que acredita a los especialistas tome esto como una subespecialidad y los 5 primeros profesionales sean eh, elegidos por reconocimiento de pares, por documentación, y de ahí para adelante se forme un proceso de formación con estándares. Eh, no hablo más, te escucho. Bien, bueno, es otro de los grandes temas que también hemos discutido, ¿viste? Primero, vamos, sacá la eco. Primero, ¿cuánto tiene que tener de formación alguien para hacer fisioinvasiva? ¿Sí? Primero principal. Hemos trabajado en legislaciones. En Costa Rica trabajamos muy interesantemente junto al Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Ahí se hizo todo un sistema que tiene sus fallas, que hay que mejorarlo y actualizarlo como todo, por supuesto, pero es un buen puntapié, donde el profesional que está certificado en anatomía palpatoria, uno, ¿sí? La verdad que me digo que digo, bueno, si somos kinesiólogos, fisioterapeutas, y no sabemos anatomía palpatoria, estamos jodidos. Pero no viene mal repasarlo. Y me quedo ahí. Después, una técnica como por ejemplo punción seca, después MEP, por decir algo, ya juntás 2 o 3 cursos y ya tenés una carga horaria que te certifica como fisioterapeuta invasivo, ¿no? Eso es un camino.
Pues el otro sí, el que vos dijiste de reconocer entre pares, los primeros especialistas siempre son los más jodidos de conseguir, porque una especialidad tiene que estar dada por especialistas. Entonces, ahí entra un poco en juego la normativa de cómo establecer especialistas. Generalmente se le da a los profes titulares de las universidades que dictan una determinada carrera. En cardiovascular, en neuro es más sencillo, porque vos tenés el especialista en neuro que te da, o el docente de neurología toda la vida, entonces lo podés nombrar especialista. Esto, un docente agente físico que da ecografía no siempre sabe ecografía, no siempre ha trabajado con ecografía. Entonces está bueno lo de buscar y acreditar horas y uso y darle como ad honorem por su trayectoria, como bien decía Alejandro, ¿no? Este, y uno, los primeros siempre empezamos empíricamente, chicos, eso es la verdad. O sea, después la vida nos fue juntando con gente que sabía mucho, en algunos casos, este, pero faltan normativas. Inglaterra está muy bien en ese aspecto, en la parte de normativa ecográfica en fisioterapia, y creo que se había hecho, no sé si se había publicada en Chile, una revisión más o menos narrativa de cómo era el marco de esto. Eh, pero Smith, bueno, hay, sí, hay que trabajarlo, sí, hay que trabajarlo y vale la pena. Mira, me permite, Juan Enrique, por supuesto. porque y que estamos en un punto muy, muy álgido del tema. Yo difiero un poquito, mi querido Oscar, de que se puede hacer sin ecografía. Es decir, sí, se puede hacer un supraclavicular que no hay problema, vas a agarrar algún ramo nervioso ahí, en neuromodulación, por ejemplo, pero en columna, si no calificas bien el ramo posteromedial del espinal o en cadera, que estás haciendo un PEN con neuromodulación donde está el ciático, está el ramo, el glúteo inferior, el ramo póstero inferior, está después vienes con el obturador y tiene que entrar en la fascia, no vas a lograr, y es más, vas a lograr resultados adversos y en un supraespinoso, por ejemplo, hallar algo más conocido, la zona articular o la zona subacromio deltoidea, tienen diferencia en un procedimiento de electrolisis que tú manejas. Y esto lo he visto yo con los médicos que hacen los plasmas ricos en plaqueta y nosotros entramos a desensibilizar autonómicamente, sensorialmente después. Es muy complicado poder definir los alcances que tenemos y aquí es donde yo los quiero invitar a nivel latinoamericano. No sé cómo lo hiciste para posicionar la ecografía allá, por lo que queremos hacer acá, pero te cuento, por ejemplo, me invitaron al MUSOC, no sé si estuvieron ustedes que se hizo en la Universidad de San Sebastián, y me invitaron a dictar un taller a los radiólogos de hombro, de neuromodulación. A mí, yo me paré ahí y les dije, ¿les parecerá raro que un fisioterapeuta le esté hablando a usted a los radiólogos? Eran 47, me tititaban las piernas, pero salimos bien preparados porque estoy bien preparado hace 15 años con magíster en ecografía, bla, bla, bla. Entonces, yo veo, concuerdo contigo que la ecografía tiene que ser en pregrado, pero una pincelada, porque los muchachos nuestros se entusiasman así como dicen, tenemos que hacer a ver, tenemos que hacer la evaluación por primera instancia a los kinesiólogos. Jamás estamos capacitados. No sabemos de biomecánica, fisiología, farmacología, sistema, histopatologías, bla, bla, bla. Entonces, evalúo una faceta, sí, una faceta en los tres planos, frontal, lateral y pum, y era un hemangioma que explotó con una técnica de terapia manual y ese paciente quedó con una parestesia, una parálisis. En fin, hay que ser muy cuidadoso y yo creo que tenemos que caminar con pasos muy sustantivos que ya hemos dado. Marcela está dando una pelea ahora. Tú sabes muy bien, estuve en el Congreso hablando del Código Sanitario, que es una pata de la mesa y la otra es la ecografía. Yo con la ecografía no jugaría así a tirarlo a solo anatomía palpatoria, que da para los cursos, ¿ah? De verdad, o pintemos el dermatoma y por aquí puede entrar. Eso yo creo que es una irresponsabilidad desde mi punto de vista personal. Y eso lo voy a luchar como director académico. No se puede estar pinchando sin un ecógrafo de base, que es más caro, que no llegan los alumnos, sí, lo entiendo. Pero me gustaría, en resumen,
que responsablemente nos juntáramos, Oscar, y yo creo que tú eres un referente en esto, porque ya lo hiciste ya y estás a cargo de Latinoamérica, que pudiéramos conversar. Tenemos un grupo Delphi que lo está liderando Juan Enrique. Aquí veo en primera línea todos los que están trabajando. Pierina Gallardo, creo que es súper importante para nosotros en la parte jurídica y avancemos bien, porque si se nos dispara, lo perdemos. Y los radiólogos de un palmazo nos borran. Entonces, los invito a que hagamos comités de estudio. El Delphi ya está funcionando y estudiemos bien los alcances, como dijo, tú mismo dijiste, los alcances que tenemos como kinesiólogos. Dejo la puerta abierta para las opiniones, porque aquí estoy viendo todos los pesos pesados que estamos manejando este tema en Chile. Siéntate. ¿Aló? Se quedaron todos callados. Es que nos fuimos de la tremenda exposición que hiciste, te quiero felicitar. Nos fuimos No, a está bien, cosas te agradezco. más eh, Sí, a ver, directivas, perdón pero hay Alejandro, que me hablarla. quedo, me quedo así con algunas cosas. Dejo mi statement, mi declaración, o sea, es factible realizar ciertas técnicas sin ecografía, guiados por anatomía palpatoria y demás, sí. Procedimientos más complejos y donde hay algún riesgo hay que hacerlo en forma coguiada. ¿Es posible, es preferible hacerlo con ecografía? Sí. ¿La neuromodulación es factible hacerla sin ecografía? Sí. Los bloqueos se han hecho así, desde siempre, hasta hace No muy estoy muy de poquito. acuerdo. Bueno, está bien, publicalo, Sí, pero está bien. a ver, es preferible hacerlo con ecografía. ¿Sí? Las Sí. investigaciones dicen eso. Ahora, hasta hace 10 años atrás, los bloqueos periféricos se hacían sin, ¿sí? Con una electrodetección. Entonces, hay que buscar recursos, está buenísimo, tenemos un sesgo claramente, ¿sí? El sesgo no debe cegar la evidencia, pero siempre hay que ir a la seguridad del paciente. Eh, y por otra parte, también me voy para el lado político, y ustedes están con que el radiólogo esto y el otro, pero acá hace falta actualizar la ley. O sea, ahí lo estaba diciendo Pierina. Ustedes, fíjense el contraste, ¿no? Colombia tiene primer contacto y no tiene permitido hacer fisioterapia invasiva. Y ustedes no tienen primer contacto, no tienen acceso directo, ni siquiera parcial, legal, y están haciendo fisio invasiva. Entonces, vamos por la fisio invasiva, vamos por la ecografía. Necesitamos también trabajar sobre las regulaciones y todo código sanitario y todo, ¿no? Pero eso nos pasa mucho Mm. mira, perdón Germán, ahí. Oh, Esta mañana estuvimos con dos colegas de Asia, ¿sí? Que hicieron una revisión y de nuestro censo anual de World Physiotherapy de los últimos años. ¿Y saben quién tiene acceso directo? Los países más desarrollados, los económicamente más desarrollados, los de alto ingresos. Y en contraste, ¿quién tiene también mucho primer contacto? Los de low income countries, los más básicos, ¿no? Los países que tienen los más. ¿Por qué? Porque el fisioterapeuta, primero es importante, porque no hay médico que alcance y demás para la sanidad. Y segundo, no hay regulaciones. O sea, entonces, a veces va a decir, Bolivia no tiene regulación, o México no tiene regulación del fisioterapeuta. Bueno, está bien, es un lío, tenés mucho mm. intrusismo, pero pueden hacer primer contacto, pueden hacer ecografía, pueden hacer un Perdona, ¿cómo bloqueo. estás en Argentina, mi querido Oscar? ¿Cómo están en Argentina? En Argentina nosotros tenemos acceso directo parcial, no Explícame eso. completo. Eso es que ante, principalmente nos amparamos en una resolución que es
acceso directo para lo que sería quinefilaxia. O sea, si el paciente viene por un tratamiento, se puede hacer el tratamiento que el kinesiólogo decida, ¿sí? Que el kinesiólogo decida. O sea, la diferencia está que el médico no tiene que ordenar, tiene que derivar solamente. Y ante determinadas circunstancias. O sea, es lo que nosotros llamamos acceso directo parcial. En otros lugares es acceso directo total, en otros lugares es acceso directo total en el ámbito privado, ¿sí? Eh, el mejor que diría de Pero mira, acá, mi Oscar, querido Oscar, estamos lo mismo. Mira, los quiroprácticos, o sea, perdón, los acupunturistas acá en Chile, con 1.600 horas de formación pueden meter agujas. Los kinesiólogos con 10.000 horas no pueden y tenemos acceso, estamos igual. Acceso sí, directo parcial significa tenga cuidado si no le paso la orden médica como atención integral o tome usted la decisión. Mira, hasta mientras no quede una iatrogenia, todo funciona. Eso lo tenemos todo claro, ¿verdad? claro. Entonces tenemos que, yo te digo, ya que tú estás a la cabeza latinoamericana, quiero que de alguna manera nos juntemos. ¿Tú estás en Argentina ahora o en Chile? Ahora estoy en Argentina. Bueno, yo me voy a pegar un viajecito para allá porque tengo un hijo que está abriendo ya que están las condiciones ahí, está abriendo una empresa por allá, para ver si nos sentamos a almorzar un rato y conversamos. ¿Qué te parece? Te espero con un asado, Oscar, por supuesto. Decime, Germán. Oscar, mira, Un buen bife chorizo. sumándome a lo que dice Alejandro, bueno, con Alejandro pasamos conversando estos temas. eh, yo creo que acá nosotros tenemos el grave problema y el freno que tenemos, principalmente un freno político. ¿Por qué? Porque el colegio médico en Chile tiene mucho poder político, o sea, tiene muchos representantes políticos parlamentarios que son médicos, y eso Claro. siempre va a frenar el trabajo o lo que nosotros como kinesiólogos queremos hacer o queramos hacer. Lo que dice la colega ahí principalmente, yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo súper importante en dejarles claro a los médicos que nuestro trabajo no va a ser un trabajo de diagnóstico, sino que nuestro trabajo principalmente va a ser un trabajo, tal como tú lo decías, de cómo poder a lo mejor guiarnos en la rehabilitación del paciente, cómo vamos avanzando, ocupar, como dice el magíster que yo hice, ecografía rehabilitadora. O sea, el enfoque principal de nuestra ecografía es la rehabilitación. Y yo creo que eso es lo que va a costar, pero una vez que dejemos claro al colegio médico, a los parlamentarios, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, yo creo que eso va a ser como el primer paso para que puedan crear o creer en que los kinesiólogos no los vamos a meter en ese cajoncito de ellos, del radiólogo, sino que nuestro enfoque va a ser principalmente la rehabilitación. Pero eso tenemos que hacerlo viendo la experiencia que ustedes han tenido y yo creo que vamos a tener que seguir golpeando puertas y políticamente quienes podemos llegar un poquito más allá, hay que hacerlo. Yo creo que tenemos que Hay hacer que fuerza, trabajar porque un estamos montón. en una tensión, estamos igual que Oscar allá en Argentina. ¿Cómo le llamaste? Parcial. Claro, acceso directo parcial, sí. O Claro. limitado también, ¿no? Bueno, vamos a luchar juntos, ¿qué te parece? ¿Tenemos trabajo, Eso. Alejandro? Sí, tenemos. Tienen trabajo, muchachos, tienen. No, no, estamos. Tenemos, Yo tenemos, ahora, tenemos todo. recuerden que yo ahora dejé el cargo de chair de la SAR, de World Physiotherapy SAR, y ahora tenemos a Rocío de la Rosa Alvarado, que es de México, como chair, y yo estoy en la parte de World Physiotherapy, pero en el comité ejecutivo, pero todo lo que pueda apoyar, lo seguiré apoyando, por supuesto. ¿Quién es? Este, de, Rocío. Rocío de la Rosa. Y igual sigo trabajando y todo. A ver, tengo un puesto que no debo trabajar solo por SAR, sino debo trabajar por los 128 países. Entonces, esto está dentro de lo que sería la Comisión de Educación, con lo cual sigo trabajando, ¿sí? Yo estoy a cargo de la Comisión de Educación. World Physiotherapy. Y algo que te tiro también puede llegar a servirles. Recuerden que la World Physiotherapy tiene un sistema
de acreditaciones. O sea, por ahí en Chile es más conocido las acreditaciones universitarias, pero hay otro sistema que es el CPD, Continuum Development de desarrollo profesional, ¿no? Desarrollo profesional continuo, donde vos podés presentar tu formación para que sea avalada por World Physiotherapy, otorgando créditos de educación continua. Eso puede llegar a ser también una vía interesante para los grupos de especialidad, y para que, por más que yo sea una, como bien dijiste, una marca registrada, está bueno que tenga todo un contexto más de tipo institucional, ¿no? Porque las instituciones quedan y las personas pasan. Entonces, está bueno dar ese marco de calidad y sobre todo apuntar a estar homogéneo en calidad con otros países. Bueno, fantástico, Oscar. Mira, Pirina, ahí me interesa mucho que nos acerquemos y no me puedo dejar de colgar de las palabras de Germán que en el Código Sanitario estamos luchando, creo que hay un tremendo error donde se está colocando diagnóstico. Los kinesiólogos no hacemos diagnóstico. La verdad que sí, con otro nombre, porque sabemos mucho de biomecánica y créeme que los kinesiólogos evaluamos mucho mejor que los médicos que ven solo imagen. Y eso, siéntame cualquier médico aquí adelante y se lo enseñamos cualquiera de nosotros. Entonces, creo que tenemos que dar paso, ya hemos dado pasos sustantivos y tenemos que hacer un equilibrio LATAM, donde no puede ser que en Bolivia hagan lo que quieran, estemos parciales en Argentina, en Chile estamos tratando de entrar con primera instancia que no corresponde y hemos logrado algunas cosas. Ahora se mete México, me parece interesante eso, sácame una duda, ¿es América, latinoamericano, América, Norteamérica? Me perdí un poco ahí. No, no, la región SAR de World Physiotherapy no está dividida por región geográfica, sino por región cultural. Nosotros tenemos Correcto. países dentro de la región SAR, son 13 países y incluyen todos los de Sudamérica, pero también hay países de América Central y América del Norte, como por ejemplo Costa Rica, Guatemala y México, como para nombrar algunos, ¿no? Que están hoy. Entonces formamos toda la región Sudamérica. ¿Sería más correcto decir Latinoamérica? Sí, tal vez, pero bueno, ya está hecha. En los papeles está como SAR. Así que quedó SAR. Eh, pero hay que trabajar, bueno, a ver, para eso estamos justamente las organizaciones miembros, ¿no? Y para eso estamos trabajando a full hace tiempo, ¿no? Ahí, diciendo, Sí, dice, si hacemos ahí hay sí, bueno, el sí, diagnóstico claro. kinésico, ahí esa es la palabra clave, o sea, la palabra en todas las leyes tiene que estar diagnóstico, sí, pero diagnóstico Kinesia. kinésico. Sí. Listo, ya con eso lo Y listo, arreglamos. se acabó, se acabó. Ahí está. Sí, con eso Eh, más o menos la Mira, vamos arreglando. para que no se enojen el resto que nos está escuchando, te voy a hacer una mm, pregunta sobre la presentación, oye, porque nos fuimos a otro lado, casi una reunión ejecutiva. Con el neuromodulador, nosotros lo usamos con los médicos para cuando hacen los bloqueos epidurales o facetarios, perdón, del ramo posteromedial o espinal, se acerca y ahí fíjate que utilizan una aguja para hacer los procedimientos médicos, dexametasona, bupivacaína, ¡pum! Lo usan el neuroestimulador, ¿ah? Como para decir, aquí no estoy en el nervio o estoy cercano al mismo epineuro. ¿Cuál es la experiencia tuya con respecto a la neuromodulación con el neuroestimulador? Bueno, a ver, yo uso electroestimulación, electroanalgesia, no, y dentro de mi equipo de electroanalgesia puedo detectar. Ahora, buena experiencia, interesante, pero la evidencia científica dice que aun cuando la contracción aparezca en 0,2 a 0,5, hay un margen de miliamperes, hay un margen de error que a veces podés estar adentro del nervio. Y ahí es donde la combinación del neuromodulador con el AECO gana. ¿Sí? Esa es Gracias, Oscar. la combinación es lo ideal. en honor al tiempo, le voy a dar las gracias a Oscar
porque hemos excedido por mucho el tiempo asignado. Eh, Un placer, ha chicos. sido muy fructífera la conversación, creo que han surgido nexos y a lo mejor reuniones con los directivos de nuestro grupo. Así que vuelvo a darte las gracias, Oscar, muy agradecido por tu presentación, tu tiempo, tu disposición y tu profesionalismo respecto del área. ¿Ah? Muchas Así que gracias. te No, vuelvo por a dar las favor, quedo a gracias. disposición para lo que necesiten. Este, desde amante de la eco que soy, a pesar de que te digo que, y, y desde, por supuesto, de mis roles más ejecutivos en World Physiotherapy y como docente y todo. Así que a disposición y bueno, me voy a preparar la valija y me voy para Uruguay en un rato. Eso. ¿Podemos prender las cámaras antes de que se vayan todos? Prender las cámaras Ah, sí, para una Ah, fotito, así, así por hacemos una favor. foto. Los que puedan, los que estén en condiciones. Ah, se están yendo ya. lo Chuta, que tenés que muy hacer. tarde ya. Bueno, No te prendan mal las cámaras para tomar una foto. todos se escondieron ahí. Ya. A Con ver, esto otros estamos más, entonces. unos más porque salen los puros nombres. Ya. Cavalari, Cavalari. Ahí está. Bueno, los que Ya, puedan. ahí vamos Ya saqué una por lo menos con los rostros. Excelente presentación. Un honor tenerte acá, Oscar. Muchas gracias. Un placer e nos estamos investiguen. viendo. Y nos Investiguen estamos que viendo. Chile viene muy bien investigando. Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Gracias, Oscar. Chao. Gracias. Chao. Gracias a todos.